Hola a todos, mis queridos amantes de las historias y el drama. Sean bienvenidos una vez más a nuestro rincón en YouTube, ese santuario donde desentrañamos los secretos más jugosos, las tramas más apasionantes y las complejidades del corazón humano que tanto nos cautivan en nuestras series y personajes favoritos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un verdadero torbellino de emociones intensas, celos corrosivos y decisiones irrevocables que resuenan mucho más allá de la pantalla. Sí, porque la traición de Khan no solo marcó un antes y un después monumental en su propia existencia, sino que desató una cadena de eventos sísmica que, en un giro del destino tan cruel como fascinante, culminaron en el matrimonio de Demet y Othan. ¿Suena a una montaña rusa emocional digna de los mejores melodramas? Créanme, lo es, y vamos a diseccionar cada uno de sus giros y recovecos. Si aún no se han unido a nuestra vibrante comunidad de apasionados por las historias, les invito con la mayor de las cordialidades a que le den clic a ese botoncito rojo de suscribirse y activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de chisme de alta calidad, análisis profundos y puro entretenimiento que alimenta el alma. Imaginen por un momento la escena. Una historia de amor que parecía construida sobre cimientos de roca, un futuro cuidadosamente planificado, dibujado con trazos de sueños compartidos y esperanzas mutuas. Y de repente, ¡zas!, una grieta. Una grieta que se abre paso, amenazando con devorarlo todo. Y esa grieta, señoras y señores, damas y caballeros, amantes de las buenas narrativas, la abrió Khan. Pero ¿qué fue exactamente lo que hizo Khan? Ese personaje que tanto nos ha hecho sufrir y cuestionar la naturaleza humana, para que las cosas terminaran de esta manera tan drástica, tan dolorosa, tan definitiva. Vamos a desglosarlo paso a paso, como si estuviéramos desarmando un intrincado mecanismo. La traición en sí misma es un golpe devastador, un puñal que se clava en el tejido mismo de la confianza. Pero cuando este acto de deslealtad ocurre en el contexto de una relación que se proyectaba con tanta fuerza hacia el futuro, cuyo horizonte estaba pintado de promesas de un para siempre, su impacto se multiplica exponencialmente. No fue solo un desliz pasajero, no fue un error menor que pudiera disculparse con facilidad, fue algo que rompió la confianza fundamental, ese pilar sagrado sobre el cual se construyen las relaciones duraderas y significativas. Y para Demet, quien seguramente tenía depositados sus más preciados sueños y sus más profundas expectativas en Khan, este descubrimiento debió ser como sentir que la tierra se abría bajo sus pies, como un terremoto emocional que arrasaba con todo lo que conocía. Piensen en el dolor. Visualicen la humillación. Sientan la rabia hirviendo en las venas. No es fácil para nadie en este mundo enfrentar una infidelidad, y mucho menos aún cuando las promesas de un futuro juntos eran tan claras, tan vívidas, tan palpables. El golpe de Khan no fue solo un impacto directo y devastador hacia su relación con Demet, no, su alcance fue mucho mayor. Afectó las percepciones, las dinámicas, las miradas que los demás arrojaban sobre ellos. La confianza a ese bien tan preciado y tan frágil, se quebró en 1000 pedazos. Las lealtades, antes tan firmes, se pusieron en duda, sembrando la incertidumbre y el recelo. Y de repente el panorama que antes parecía tan claro, tan nítido, se llenó de sombras, de siluetas esquivas y de preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué buscaba realmente Khan al romperlo todo? ¿Fue un momento de debilidad, un impulso irracional, o algo más oscuro y premeditado? Estas son las preguntas que seguramente rondaban y atormentaban la cabeza de Demet, y probablemente también la de muchos de nosotros, los espectadores que seguimos esta historia con el corazón en un puño, deseando comprender la lógica detrás de tanta destrucción. Y aquí es donde la narrativa toma un giro crucial, y entra en escena Othan. Hasta ese preciso instante, ¿cuál era su rol en la compleja red de relaciones que conformaban la vida de Demet? ¿Era un amigo cercano, ese confidente al que se acude en los momentos difíciles? ¿Era alguien que siempre estuvo ahí, un hombro en el que llorar, una presencia constante pero quizás no protagonista? A menudo, y esto es una verdad universal que trasciende las ficciones, es en medio de la más profunda tormenta cuando uno realmente puede ver, con una claridad cegadora, quiénes son las personas que nos apoyan incondicionalmente, quiénes son nuestros verdaderos pilares. Y es precisamente en ese contexto de desolación y desamparo que Othan pudo haber emergido. Pudo haber sido en ese momento de máxima vulnerabilidad de Demet, tras el impacto brutal de la traición de Khan, que Othan se presentó, no como un salvador heroico, sino como un faro de esperanza en la oscuridad, como esa mano T.
hendida y firme que ayudó a Demet a levantarse, a recomponerse, a encontrar el camino de regreso a sí misma. La relación entre Demet y Othan entonces pudo haber tenido sus raíces más profundas, sus cimientos más sólidos, precisamente en ese momento de vulnerabilidad extrema y de necesidad imperiosa. Cuando uno se siente traicionado, herido en lo más profundo de su ser, busca desesperadamente consuelo, comprensión, un espacio seguro donde poder sanar. Si Othan le ofreció eso a Demet, si fue capaz de brindarle la seguridad emocional, el afecto genuino y la comprensión que Kan, en su momento de fragilidad o egoísmo, le había arrebatado de forma tan cruel, es completamente natural e incluso predecible, que Demet haya encontrado en él un refugio, un puerto seguro en medio del naufragio. Y a veces de las cenizas humeantes de una relación que se creía muerta y enterrada, pueden nacer otras nuevas, otras diferentes, tal vez más fuertes en su resiliencia, tal vez más conscientes de lo que verdaderamente importa en el amor y en la vida. Pero ojo, es fundamental, para un análisis honesto y profundo, que no simplifiquemos esta transición. El matrimonio no es una decisión que se tome a la ligera, nunca. Y menos aún después de haber atravesado una experiencia tan traumática, tan demoledora como una infidelidad y la consecuente ruptura de un proyecto de vida. El simple hecho de que Demet y Othan hayan decidido unir sus vidas, dar ese paso trascendental de casarse, sugiere y nos obliga a creer que lo que existía entre ellos trascendió la mera amistad, el simple compañerismo o la búsqueda de un consuelo temporal ante la adversidad. Debió haber una conexión genuina, una compatibilidad profunda, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras, y sobre todo, una voluntad férrea y compartida de construir un futuro juntos, un proyecto de vida cimentado en la verdad y el respeto. Podemos especular, y es una especulación fundamentada en la observación de la naturaleza humana, que el dolor causado por la traición de Kan, lejos de ser un impedimento insalvable, se convirtió paradójicamente en un catalizador. Quizás al verse herida, desilusionada y rota, Demet se vio obligada a reevaluar a fondo lo que realmente buscaba en una pareja, en un compañero de vida. Tal vez se dio cuenta con una claridad dolorosa pero liberadora, que el amor verdadero no se trata solo de pasión ardiente, de promesas grandilocuentes o de un futuro idealizado, sino que también, y quizás más importante aún, se trata de lealtad inquebrantable, de respeto mutuo, de honestidad radical y de apoyo incondicional. Y en Othan, en ese hombre que supo estar presente cuando más lo necesitaba, encontró esas cualidades esenciales, esos valores fundamentales que Kan, en su momento de debilidad, de egoísmo o de falta de compromiso, no pudo o no quiso ofrecerle. La forma en que Othan reaccionó ante la situación de Demet también es un elemento crucial en esta ecuación. ¿Fue él quien buscó de manera oportunista aprovecharse de la debilidad y el dolor de Demet, manipulándola para sus propios fines? ¿O fue un acto de amor sincero, un deseo genuino de cuidarla, de apoyarla en su proceso de sanación, enamorándose de la persona resiliente que ella era y que estaba emergiendo de las cenizas? Las historias y la vida misma rara vez son blancas o negras, suelen ser mucho más complejas, llenas de matices y zonas grises. Es perfectamente posible que existieran sentimientos latentes entre ellos desde antes, quizás una amistad profunda que albergaba un amor no expresado. Y la crisis desgarradora con Kan solo sirvió para abrir la puerta, para derribar las barreras del tiempo y la duda, permitiendo que esos sentimientos latentes se manifestaran, crecieran y florecieran en un amor nuevo y más maduro. El matrimonio de Demet y Othan, en este contexto narrativo, se presenta no como un simple acto de venganza o revancha contra Kan, una forma de demostrarle lo que se había perdido. No va mucho más allá de eso. Se presenta como una poderosa afirmación de la vida, del amor en su forma más pura y resiliente, y de la increíble capacidad de las personas para reconstruir sus vidas, para sanar y para encontrar la felicidad incluso después de haber sufrido la más dura de las adversidades. Fue una elección activa, consciente y valiente de buscar la felicidad, la estabilidad y un amor auténtico en otra persona. Y si bien la traición de Kan fue sin duda alguna el evento desencadenante, la decisión de casarse con Othan fue un paso adelante audaz y decidido, un verdadero y nuevo comienzo. Pensemos ahora en las implicaciones para Kan, el artífice involuntario de esta nueva realidad. ¿Cómo habrá reaccionado? ¿Qué tormenta de emociones habrá sacudido su interior al enterarse de la boda de Demet con Othan? Probablemente un cóctel explosivo de emociones encontradas, un arrepentimiento profundo y amargo, unos celos que le roerían el alma, quizás incluso una punzada de envidia. ¡Ah, cruel! Ver a la persona que amaba a la persona a la que traicionó de la manera más cruel, encontrar la felicidad,
el amor y la estabilidad con alguien más, debe haber sido un golpe de realidad brutal, una confirmación dolorosa de la magnitud de lo que había perdido por su propia irresponsabilidad. A veces, como bien sabemos, solo perdemos algo verdaderamente cuando vemos que otro lo tiene, y es en ese instante, en esa dolorosa comparación, cuando valoramos realmente lo que tuvimos y dejamos escapar por torpeza o egoísmo. Este escenario, tan dramático como veraz, nos recuerda una lección fundamental: las decisiones que tomamos, especialmente aquellas que involucran la confianza, el corazón y el compromiso, tienen consecuencias de gran alcance, que se extienden mucho más allá de lo que podemos prever en el momento de tomarlas. La traición de Can no solo afectó y destrozó su relación con Demet, no, su impacto fue mucho mayor. Reconfiguró el panorama de relaciones para todos los involucrados, creando un efecto dominó que llevó a un desenlace completamente inesperado, un final que pocos hubieran anticipado: el matrimonio de Demet y Othan. Y aquí es donde reside, a mi parecer, la belleza intrínseca y la crudeza inherente de las historias humanas, tanto en la vida real como en nuestras amadas series. A menudo los puntos de quiebre, esos momentos en los que todo parece derrumbarse, se convierten, irónicamente, en los puntos de partida de nuevos caminos, de nuevas oportunidades. El dolor de una herida puede ser tan profundo, tan lacerante, que nos obligue a buscar desesperadamente un bálsamo, un alivio, y ese bálsamo, a veces, se encuentra en un nuevo amor, en una nueva oportunidad de ser feliz. Demet, al enfrentar la devastadora traición de Can, no se quedó hundida y paralizada en la tristeza y el resentimiento. Eligió levantarse, eligió sanar sus heridas y finalmente eligió reconstruir su vida, ladrillo a ladrillo, junto a Othan. Este matrimonio, por lo tanto, no puede ser visto ni analizado de manera aislada, como un hecho fortuito o inconexo. Es el resultado directo, la consecuencia lógica y palpable de las acciones pasadas de Can y, sobre todo, de la admirable resiliencia y fortaleza de Demet. Es la prueba viviente de que incluso después de haber atravesado la peor de las tormentas, de haber sentido que el mundo se venía abajo, el amor puede encontrar un camino para renacer, la esperanza puede resurgir de las cenizas, y los corazones pueden sanar, sí, pero también pueden volver a amar con una intensidad renovada. Y Othan, quien quizás no era el foco principal de la narrativa al principio, quien podría haber sido un personaje secundario, se convirtió, de forma inesperada pero poderosa, en el protagonista de este nuevo y emocionante capítulo, en el pilar fundamental de la nueva felicidad de Demet. Es fascinante y profundamente conmovedor analizar cómo un acto de deslealtad tan destructivo como fue la traición de Can, puede, de una manera casi paradójica, conducir a una unión más fuerte, más profunda y potencialmente más duradera. Porque cuando una relación se construye y se cimenta no solo sobre la atracción o la conveniencia, sino sobre la base sólida de la superación de adversidades compartidas, de la comprensión mutua en los momentos más difíciles y de un amor que ha tenido que florecer y fortalecerse en circunstancias complicadas, suele ser una relación más resistente, más auténtica y mucho más profunda en su conexión emocional. Así que, cuando piensen en la traición de Can, cuando recuerden ese momento de dolor y desilusión, no olviden nunca el corolario, la consecuencia directa y transformadora, el matrimonio de Demet y Othan. Fue el precio que Can pagó de alguna manera por su terrible error, y fue la recompensa, la nueva oportunidad que Demet encontró al elegir conscientemente el amor, la fortaleza y la esperanza sobre el dolor paralizante y la decepción amarga. Es un recordatorio poderoso y esperanzador de que en la vida, al igual que en las mejores y más cautivadoras series, los giros inesperados, aquellos que nos dejan boquiabiertos, a menudo nos llevan a los finales más impactantes y, a veces incluso, a los finales más felices y satisfactorios que podríamos imaginar. En resumen, la traición de Can actuó como una chispa que encendió un fuego intenso de resentimiento, dolor profundo y una necesaria reevaluación en la vida de Demet. Pero, de manera sorprendente y profundamente transformadora, en lugar de consumir y destruir, ese fuego purificó, limpiando el terreno para que nuevas y vibrantes relaciones pudieran florecer. El apoyo incondicional, el amor sincero y la presencia constante de Othan se convirtieron en el refugio seguro y en el nuevo camino que Demet decidió emprender, culminando en un matrimonio que, aunque nacido de circunstancias trágicas y dolorosas, representa una nueva oportunidad invaluable, una poderosa afirmación de la vida, del amor y de la fe. Capacidad humana para recuperarse y ser feliz de nuevo. Y con esta reflexión sobre la intrincada complejidad de las relaciones humanas, sobre las cicatrices que dejan, pero sobre todo, sobre el inmenso poder de la resiliencia y la capacidad de amar de nuevo, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este intrincado capítulo de sus vidas y de su historia juntos. Me encantaría, más que nada, saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creían que la traición de Khan tendría este desenlace tan inesperado y a la vez tan significativo? ¿Qué les pareció la decisión de Demet de apostar por un nuevo amor, por una nueva vida? Déjenme todos sus comentarios abajo en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estas fascinantes historias. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo más contenido así, que los mantenga al borde del asiento y les haga reflexionar, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también aman este tipo de historias con tanta carga emocional, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis profundos y por supuesto más drama del bueno. Hasta la próxima.